La fiscal general Diana Salazar informó en un video de redes sociales que está embarazada y el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que con aprobación del procurador se podrían suspender los juicios políticos en su contra. La justicia de Argentina da luz verde para la extradición de Hernán Luque, luego de 3 meses de estar bajo arresto domiciliario en ese país, pero él apeló. El presidente Daniel Noboa se reunió con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Hablaron de cooperación, pero se desconocen los detalles. El mandatario Noboa acusa a la factoría, cuestionado proveedor de alimentos de las cárceles del país, de tener vínculos con una empresa de agua que pertenece a la esposa de alias Fito. La Organización Mundial de la Salud aprobó una segunda vacuna contra el dengue, debido a un alarmante incremento de casos y muertes por la enfermedad en Latinoamérica y en particular en Brasil, donde ya están aplicando las dosis. La atención arrancó para los ecuatorianos residentes en México, en oficinas consulares de Guatemala y Estados Unidos, mientras organismos internacionales ponen líneas telefónicas para los migrantes irregulares. La oposición venezolana se unifica para enfrentar al mandatario Nicolás Maduro rumbo a la presidencia de ese país. El candidato Edmundo González Urrutia suma el apoyo de algunos movimientos. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Jueves 16 de mayo de 2024, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con la información más destacada del día, precisamente para contarles que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que está embarazada y solicitó que se suspenda el trámite de juicio político en su contra. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, respondió que mañana el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, decidirá si acoge ese pedido. Luis Alfredo Zúñiga amplía el tema. El trámite del juicio político que el correísmo lleva en contra de la fiscal general del Estado dio un giro este jueves. Diana Salazar anunció mediante su cuenta en la red social YouTube que está embarazada. Hoy debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos 4 y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Y en consecuencia, durante su anuncio de 2 minutos con 29 segundos, aseguró que aunque el juicio político es una atribución constitucional de la Asamblea, su embarazo cambia las reglas del juego. Por ello, he solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado. Al respecto, solo minutos después, se pronunció el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, y confirmó que la solicitud de suspender el trámite del juicio político fue recibida y que en la documentación se señala que el embarazo es de alto riesgo. Ante esto, dijo Kronfle, se consultó al Procurador General del Estado si suspender el trámite del juicio político debido a estas causales es posible. Hoy debo informar que la respuesta a dicha consulta es afirmativa. En tal sentido, se ha remitido la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día para la sesión del Consejo de Administración Legislativa convocada para el día de mañana a las 8 horas, en la cual se conocerá y resolverá sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, hasta que el alto riesgo al que se encuentra enfrentada culmine definitivamente. Kronfle aseguró que esto se hace en el marco de respeto a principios constitucionales, al debido proceso y protección de personas en situación de riesgo y doble vulnerabilidad. Actualmente la fiscal general enfrenta 2 solicitudes de juicio político, presentados por los asambleístas Héctor Valladares y Gisela Garzón, ambos de la Revolución Ciudadana.
Una jueza de Argentina aceptó el recurso de extradición de Hernán Luque, procesado en el caso Encuentro y expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas en el gobierno de Guillermo Lasso. Su defensa apeló el fallo, como lo informa Fabiola Santana. El traslado de Hernán Luque a Ecuador está cada vez más cerca. Este jueves, la jueza del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, Argentina, María Eugenia Capuchetti, aceptó el pedido de extradición que hizo la Corte de Justicia de Ecuador. Esto significa que el expresidente del Directorio de Empresas Públicas del gobierno de Lasso, procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro, debe ser enviado a Ecuador para que enfrente a la justicia. Sin embargo, en la audiencia, la defensa de Luque apeló la resolución de forma oral. La jueza ordenó que regrese al arresto domiciliario mientras notifica por escrito la sentencia y otros jueces resuelven el recurso. No obstante, el proceso de extradición continuará y si se ratifica el fallo, las autoridades argentinas deberán coordinar con Ecuador la entrega del procesado. Hernán Luque viajó a Argentina en enero de 2023 en medio del escándalo de corrupción en las empresas públicas. 3 meses después solicitó refugio que fue negado. En noviembre de ese mismo año, la Fiscalía le formuló cargos por delincuencia organizada junto a Danilo Carrera y otros exfuncionarios públicos. En febrero fue detenido, se le retiró el pasaporte y cumple arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Ahora se espera que se resuelva su extradición en última instancia. Solo si retorna podrá ser juzgado. La Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio para el llamado a juicio a finales de junio. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, confirmó esta mañana que Estados Unidos le retiró la visa. La funcionaria admitió haber recibido una carta del consulado norteamericano en Guayaquil, aunque no explicaba los motivos. Diego Cuenca con el informe. Muy amables. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en una entrevista para Diario La Hora, admitió que Estados Unidos le retiró la visa. Es real, tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. Ojo. ¿Sí? No es mi prioridad, porque sé el respeto. Entiendo que habrá razones en las cuales yo puedo abogar y preguntar. No es mi interés en este momento, en realidad, ¿sí? Y porque he trabajado muchos años con el pueblo norteamericano. Abad no podrá ingresar a ese territorio, a pesar de que posee pasaporte diplomático por ser embajadora por la paz en Israel. La única función que el presidente Daniel Noboa le designó en medio del conflicto bélico en Gaza, entre el grupo Hamas e Israel. Si ellos no quieren darles la entrada, no autorizar la entrada, pues nadie puede entrar contra la voluntad de los Estados Unidos. Contra el dueño de casa. ¿Sí? Estados Unidos tomó esa decisión porque tuvo razones poderosas para hacerlo. La vicepresidenta aclaró que la medida no tiene relación con su hijo, Francisco Barreiro, quien enfrenta un proceso penal por el caso Nene, en el que se lo investiga por tráfico de influencias. Según la Fiscalía, pidió diezmos a una persona para conseguirle trabajo. Y sin duda alguna, nuevamente, una mezcladilla, porque lo que hacen es infiltrar información desinformando, diciendo que es por tráfico de influencias con mi hijo. No hay nada, no existe. La carta es pública, en mi caso a mi equipo de trabajo y a los abogados obviamente con quien se maneja todo claro. Verónica Abad ha dicho que no apelará a la decisión, aunque ese trámite no existe. Campañas. La ley a la carta. Verónica Abad será denunciada por una supuesta infracción electoral en la campaña con la que pretendía llegar a la alcaldía de Cuenca. Carla Algado consultó a expertos sobre este tema. Otro problema tendrá que enfrentar la vicepresidenta Verónica Abad, que cumple funciones en Israel. Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la acusa de haber hecho campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2022. La denuncia llega 16 meses después. Él dice tener las fechas y pruebas que corroboran sus acusaciones. Del 3 de enero hasta el 2 de febrero de 2023 se podía hacer campaña. Todo lo que se hizo antes, por parte de todos los candidatos, es ilegal. Bueno, tenemos, si no me equivoco, 8 videos en redes sociales en donde claramente hay una pedida de votos. Y, por otra parte, un perito informático que determinó
que no hubo una manipulación de los audios. El consejero no fue claro en el porqué de su denuncia tardía. Porque a mí lo que me interesa es que de cara a las próximas elecciones, estamos a las puertas de unas elecciones y pueden haber algunos candidatos que estén tentados a empezar a correr y a pedir el voto desde este momento, cosa que es ilegal. Y porque a su juicio el Consejo Nacional Electoral no cumple su papel fiscalizador y por eso buscará la mayor sanción para la vicepresidenta. Medardo Oleas, experto en temas electorales, es claro y afirma que la denuncia es improcedente. Este tipo de denuncias solo pueden ser presentadas por los sujetos políticos, es decir, los directores de los partidos políticos o los candidatos, o por las personas que hayan sido afectadas directamente por una acción como la que está denunciando. El señor Guarderas no cumple ninguno de esos requisitos. Segundo, una persona como candidata tiene todo el derecho de exponer con libertad, porque así lo autoriza la ley, sus ideas, principios y programas. Yo puedo acudir al Canal 8 si me entrevistan, puedo ir a una radio, puedo aceptar una entrevista por la prensa. Eso no es campaña, es difusión de ideas. Lo que está prohibido es la contratación de espacios en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. Según él, la denuncia tiene tintes políticos y no legales, que pretenden que Abad sea destituida y no pueda reemplazar al presidente Daniel Noboa cuando tenga que dejar el cargo para hacer campaña en su intención de ser reelecto. Guarderas también incluirá en su denuncia al coordinador de Pachacutic y ex candidato a la prefectura Guillermo Churuchumbi y a Francisco Suárez, quien fue candidato a la prefectura de Tungurahua. Y Juan Esteban Guarderas ha dicho que también demandará a otros 2 actores políticos por campaña anticipada. Esa práctica es común en el país, donde los candidatos realizan actos proselitistas meses o incluso años antes de la fecha oficial de inicio. Diego Cuenca con el tema. La práctica política en Ecuador está sujeta a que sus personajes logren posicionar su imagen pública y para lograrlo deben hacerse conocer en las calles, en los barrios, en los medios de comunicación e incluso en las redes sociales. Todo eso forma parte de una campaña no oficial que empieza mucho antes del mes oficialmente indicado en la ley, porque llegar a la gente necesita tiempo y estrategias. A reconstruir la esperanza. Por ejemplo, los 8 postulantes para las elecciones presidenciales anticipadas del 2023 publicaban en sus redes sociales actividades proselitistas que hacían en varias provincias antes del 13 de julio, cuando inició oficialmente la campaña de primera vuelta. Luisa González se reunía con mujeres y jóvenes en cantones de Manabí y hacía recorridos en bicicleta. Otto Sonnenholzner hablaba con sus simpatizantes y el ahora presidente Daniel Noboa en abril entregaba alimentos y llevaba brigadas médicas a los electores. Todo eso aún está registrado en sus cuentas en redes sociales. Un candidato tiene varios deberes que cumplir y uno de ellos es el de posicionarse, dicho en otra forma, el de hacerse conocer. Y esto conlleva la realización de un proceso de comunicación, de movilización, de algunos factores que obviamente llevan más de 35 días. Es todo un proceso. En cualquier ámbito, siempre la campaña será permanente. Aunque el Código de la Democracia prohíbe hacer campaña anticipada y fija 35 días como periodo oficial para hacer proselitismo, las organizaciones terminan buscando atajos para alcanzar popularidad. Y el Ecuador particularmente es un país que carece de institucionalidad en muchos factores, entre ellos lo de los partidos políticos. Y en ocasiones funciona, como en las elecciones seccionales donde la modelo y creadora de contenido María Fernanda Vargas logró ser alcaldesa del cantón Simón Bolívar. Ella también se promocionó en redes antes del tiempo oficial. Lo mismo hizo Luis Chonillo, quien alcanzó la alcaldía en Durán y aprovechó la Navidad del 2022 para promocionarse. El nombre del propietario de un patio de compra-venta de vehículos de Guayaquil vincula indirectamente a Daniel Salcedo y otros procesados en el caso Metástasis con el postulante mejor puntuado para nuevo defensor público, Daniel Frías Toral. Esa relación ha llevado a cuestionar su idoneidad para el cargo. Luisa María Heredia con el informe. Fue al hablar sobre sus encuentros con la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, que Daniel Salcedo trajo a colación a una persona que ya había sido mencionada antes en el caso Metástasis, Armando Suárez. En su versión libre y voluntaria para el caso Purga a inicios de mes, Salcedo contó que en 2023 visitó a Gallardo en su casa, en Zaporondón, lugar al que llegó con 3 custodios y un chofer, en un vehículo que no era de él. Era el auto de un amigo, Armando Suárez. Tiene un patio de carros.
Ese nombre aparece varias veces en los chats entre Leandro Norero y un usuario que Fiscalía atribuye a Javier Jordán, en el que se refieren al vehículo blindado color negro que le facilitaron al ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga, a quien llamaban el ruso. El siguiente diálogo data de julio de 2022. Ñaño, bendiciones, pilas. Un número para que entreguen ese carro para el ruso. Mándalo a dejar donde Armando. Ahí lo mandamos a recoger, que el ruso vive al frente. Ya de una, le digo. ¿Pero en patio de Armando o casa de Armando? Todo depende si es hoy. El automotor es el mismo en que tras la muerte de Norero se movilizaba Rodrigo Frías Toral, el postulante con el mejor puntaje en el concurso para defensor público. Frías, en su afán por desmentir cualquier vínculo con el narcotraficante, dirigió una carta a la ciudadanía que dice textualmente: el automóvil fue adquirido en la reconocida casa comercial Azaque en la ciudad de Guayaquil. Ese negocio es el mismo patio de compraventa de carros al que se refieren Salcedo, Norero y Jordán, y cuyo propietario, según confirmó Frías en declaraciones públicas, es Armando Suárez. Esta indirecta relación con la red de Norero puso en duda la probidad e integridad de Frías Toral para ocupar el cargo. De hecho, su postulación fue 3 veces impugnada, aunque no se aceptaron los argumentos presentados. Pues de acuerdo con la presidenta de la comisión de selección que lleva a cabo el concurso, Gabriela Cadena, solo una sentencia ejecutoriada en contra del postulante serviría para probar la falta de idoneidad. Claro que es preocupante porque la Defensoría Pública debe de estar representada por una persona proba. Obviamente, Lenin, que nos preocupa a nosotros, pero dígame usted si ¿tienen ya llamamiento al proceso de fiscalía o son señalados ya con una orden judicial? A inicios de abril, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta asociación ilícita en este concurso, en el que el segundo mejor puntuado es el ex juez Byron Guillén, también relacionado a los casos Metástasis e Independencia Judicial. El presidente Daniel Noboa se reunió hoy con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Los mandatarios pasaron revista a los acuerdos de cooperación para enfrentar el crimen transnacional y hablaron también sobre nuevos proyectos e inversiones. Paul Romero con el informe. Daniel Noboa se reunió este jueves con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en el 5º día de gira oficial por Europa. El presidente asistió al Palacio del Elíseo con su esposa, Lavinia Balbonesi. Les recibió el mandatario francés, también acompañado de su esposa, Brigitte. Los mandatarios revisaron la agenda de cooperación entre los dos países. La presidencia informó que Noboa agradeció el apoyo de Francia para la lucha contra el crimen transnacional y le presentó un portafolio de inversiones en áreas estratégicas. Hoy en día vivimos una crisis energética y con inversión en energías renovables como solar, como eólica, como geotérmicas, vamos a poder compensar también dentro de los momentos de estiaje o en los momentos en que haya posibles sequías. Pero el presidente no especificó qué acuerdo concreto logró para fortalecer el sistema eléctrico. Antes de la reunión con Macron, Noboa dio una entrevista a la agencia francesa de prensa en español. Allí habló de la crisis de inseguridad que vive el Ecuador por el narcotráfico y la urgencia de la cooperación internacional para frenar la violencia criminal. Y ya parte de esa violencia se está viendo en Europa. Entonces debería de haber un esfuerzo conjunto, porque si es que se logra parar el problema desde el origen, creo que se puede resolver muchos problemas. Es que la ayuda no es solo darnos un fusil o darnos una pistola, es ayudarnos con becas para jóvenes de 18 años que hoy en día no tienen oportunidad de estudiar. Es invertir en el Ecuador en zonas de desarrollo para que haya empleo. Sobre la crisis diplomática con México, tras la incursión de la embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, se mostró partidario de abrir un espacio de diálogo con el gobierno mexicano, pero sin condicionamientos. Queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Noboa terminará este viernes la gira por Europa con una visita a Madrid, España. La oposición venezolana lista su primer acto de masas en la campaña rumbo a la presidencia. El candidato Edmundo González Urrutia espera derrotar a Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio y hace un llamado de unidad con la esperanza de que el país cambie para que millones de venezolanos que han migrado puedan regresar a este país. La líder opositora María Corina Machado es quien se ha encargado de impulsar su candidatura. Como candidato presidencial. Edmundo González Urrutia es un catedrático y diplomático de 74 años, sin experiencia en política electoral, pero con el reto de enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de julio.
preside la Mesa de la Unidad Democrática y es la tercera carta que se juega la coalición Plataforma Unitaria después de que María Corina Machado fue inhabilitada por el gobierno y su sucesora, Corina Lloris, también tuvo obstáculos para inscribirse. González suma el apoyo de algunos movimientos, así como la fuerza de Machado, que ha recorrido el país alentando la esperanza de un cambio. De los venezolanos que estamos decididos a luchar hasta el final. Mientras que González habla de las prioridades que lo mueven para retar a Maduro en las urnas. Ofrecemos una Venezuela que pueda volver a vivir en paz, en libertad y en democracia. Dice querer el retorno de los venezolanos, 7 millones de personas que han huido de la pobreza y la represión desde hace casi 20 años. La oposición apuntaba a ganar también entre los votantes en el extranjero, que por la cantidad de personas bien pudo llegar a ser la principal circunscripción electoral de Venezuela. Pero han denunciado obstáculos para inscribirse y el registro quedó actualizado con menos de 1 millón de votantes. La Plataforma Unitaria tendrá un gran acto de campaña este sábado. No será en Caracas, sino a hora y media de ahí en la localidad de La Victoria, lugar de nacimiento del candidato Edmundo González, que se probará por primera vez ante las masas. Más lluvias e inundaciones afectan a Sudamérica. La ciudad de Concordia en Argentina y regiones de Uruguay se han visto afectadas. Ileana Suárez con las imágenes. Severas inundaciones afectan a la ciudad argentina de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. 579 personas entre adultos y menores se vieron forzados a abandonar sus casas. Los bomberos estiman que el agua tardará en bajar, lo que demorará el regreso de los evacuados a sus hogares. Las autoridades reforzaron la seguridad en las zonas afectadas para evitar saqueos en los comercios o robos en las casas que permanecen vacías en medio de la emergencia. Del lado de Uruguay, las lluvias afectaron zonas fronterizas con Argentina, como Paysandú y El Salto, y ciudades como Cerro Largo, Artigas, en la frontera con Brasil. Los altos niveles del agua han dejado a más de 3.000 personas desplazadas y cientos de hogares sin servicios básicos. Además, las lluvias que continúan sobre el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, provocan la crecida y desbordamiento del río Uruguay, que cruza por ambos países. Dengue. Al fin otra vacuna. La Organización Mundial de la Salud aprueba una segunda vacuna contra el dengue en el marco de un incremento acelerado de casos y muertes por esa enfermedad en Latinoamérica, informa Luis Alfredo Zúñiga. El anuncio lo hizo la Organización Mundial de la Salud este miércoles. La vacuna contra el dengue TAC-003 de la farmacéutica japonesa Takeda fue aprobada por el organismo. Según la OMS, la TAC-003 es una vacuna viva atenuada que tiene versiones debilitadas de los 4 serotipos del virus que causan el dengue y se transmiten a las personas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se trata de la segunda vacuna avalada por la OMS, sumándose así a la desarrollada por la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur, llamada CYD-TDB, aprobada en 2016. La OMS recomendó el uso de la TAC-003 para niños de 6 a 16 años en entornos con alta probabilidad de transmisión del dengue. La vacuna debe administrarse en un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 3 meses. La aprobación de esta nueva vacuna se da en el marco de un incremento histórico de casos en Latinoamérica. Solo en Brasil superan los 4 millones de casos y 2.000 muertes por dengue. En esa nación ya se aplica la vacuna japonesa desde febrero. Se estima que cada año hay entre 100 y 400 millones de casos de dengue en todo el mundo y que 3.800 millones de personas viven en países donde el dengue es endémico. La mayoría de los enfermos se encuentran en Asia, África y América. 5 provincias registran más casos de dengue. Ecuador no tiene vacuna para frenarla, sin embargo, autoridades ahora están evaluando adquirirla. Valeria Navarro informa. En el país hay 27.063 casos de dengue. Este año han muerto 31 personas y cerca de 4.000 tienen síntomas graves. Las provincias más afectadas son Manabí con 4.455 casos, Los Ríos 3.516, Santo Domingo 3.312,
El Oro 3.253 y Guayas 2.937 casos. Esmeraldas, Napo, Morona, Santiago y Sucumbíos tienen alrededor de 1.000 casos. La población más afectada tiene entre 20 a 49 años. Los contagios muestran que esta enfermedad se agrava en el país al punto en que en solo 4 meses hay prácticamente el mismo número de casos que el año pasado. Ecuador no tiene vacuna para frenar esta epidemia. El área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud analiza aún la vacuna japonesa Takeda, aprobada ayer por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades dicen que deben evaluar el precio, la tasa de muertos, quienes pueden recibirla, las dosis que se necesitan, las contraindicaciones y el tiempo de efectividad. La epidemióloga y ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud, Catalina Yepes, considera que el país tarde o temprano comprará una vacuna, pero que por el momento hay consideraciones a evaluar. Estas personas que están enfermando gravemente es una consecuencia de una segunda infección de un serotipo más grave, o es un tema de manejo terapéutico inadecuado. Mientras las autoridades toman una decisión, las fumigaciones para erradicar mosquitos, concientizar a la población sobre el aseo y la no automedicación son acciones paliativas, pero que en absoluto han servido para frenar los contagios. El Consejo de Educación Superior resolverá en las próximas horas la polémica en la Universidad Central por las cuestionadas elecciones de autoridades. ¿Cuáles son las opciones que se plantean sobre la mesa? Informe Hernán Higuera. Las actividades en la Universidad Central se desarrollan entre la incertidumbre y las dudas. Ha sido un mes de denuncias y cuestionamientos a la elección de Patricio Espinosa como rector de la universidad estatal más grande del país. Supuestas irregularidades en las elecciones, falsificación de documentos e incumplimiento de requisitos para ser rector han puesto en duda la autoridad de Espinosa. Esos requisitos no fueron exigidos ni tampoco verificados. En eso se fundamentaba el argumento de mi denuncia. Estudiantes y egresados están afectados porque no saben si sus documentos o títulos profesionales firmados por el rector son válidos. Si un estudiante se quiere graduar o ya egresó y quiere realmente legalizar su título, va a necesitar la documentación que le autoricen en las firmas necesarias, cosa que no se está dando precisamente porque a lo mejor hay esta presunta duda si es legal o no las personas que se encuentran a cargo. Desde hace un mes, alumnos en proceso de titulación han recibido cambio de tutores. Un problema que afecta a las actividades académicas, dicen los alumnos, porque les ha tocado empezar de cero. La universidad ha estado en el limbo y en una disputa que también es política y que en las próximas horas será resuelta por el Consejo de Educación Superior tras analizar un informe técnico y jurídico presentado por Cenecid. Hay 3 alternativas: ratificar al cuestionado rector y su cuerpo académico, repetir las elecciones o intervenir la Universidad Central. El Consejo de Educación Superior está reunido para dar una respuesta. Desde hoy, Ecuador arrancó la atención consular en Guatemala y Estados Unidos tras el cierre de sus oficinas en México. Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones y la ACNUR difunden líneas telefónicas para los migrantes en situación vulnerable o irregular. Informa Bessie Granja. Este jueves 16 de mayo arrancó la atención en las oficinas de Guatemala y las ciudades de Houston y Phoenix, en Texas, Estados Unidos, tras el cierre de las oficinas en Ciudad de México y Monterrey, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Los cambios se cumplen en medio de la incertidumbre de los compatriotas residentes en ese país y la población migrante en situación irregular que cruza por esta nación en su tránsito hacia Estados Unidos. Nosotros estamos totalmente listos para seguir apoyando a la comunidad ecuatoriana, que no se confunda. México también dispuso que el consulado de ese país en Perú atienda a los ecuatorianos para acceder a los servicios que dejaron de funcionar en Ecuador. Asimismo, están disponibles en territorio azteca 18 oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. La OIM ofrece el teléfono más 52 55 5532 3922 y el mail iommexico@iom.int. Mientras la ACNUR, la línea 800-226-8769 y la atención por WhatsApp más 52 55 7005 5950.
mientras la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México espera despejar con las autoridades de la Cancillería ecuatoriana las dudas que aún existen. Solicitamos una reunión con la señora canciller. Afortunadamente las autoridades ya nos dieron respuesta, tendremos esta reunión el día de mañana. En México residen cerca de 4.000 ecuatorianos, mientras en los 3 primeros meses de 2024, casi 36.000 compatriotas fueron detenidos por ingresar de forma irregular a ese país. La policía de California, Estados Unidos, dispersó a manifestantes pro-palestinos en una sala de conferencias de la Universidad de Irvine. 10 agencias policiales llegaron al campus tras la alerta de los directivos sobre una protesta violenta. Luego de 4 horas, los uniformados expulsaron a la gente de la sala y de un campamento que habían instalado. La policía española decomisó 2 toneladas de metanfetaminas pertenecientes al cartel de Sinaloa y se convierte en la captura de drogas sintéticas más grande ejecutada en ese país. Hay 5 personas detenidas, entre ellas un mexicano, 3 españoles y un rumano. La banda utilizaba casas en zonas aisladas en la Comunidad Valenciana para almacenar los cargamentos y luego utilizaba vehículos con doble fondo para distribuir la droga en otros países europeos. La organización criminal era seguida desde hace un año por un caso de tráfico de cocaína y operaba además en Tenerife, Alicante y Madrid. Rusia y China se consolidan como aliados estratégicos en materia militar, económica y energética. Vladimir Putin está de visita oficial en Beijing para reuniones con Xi Jinping. Han hablado de cómo superar el conflicto en Ucrania, para lo que el presidente chino insiste en diálogos políticos y diplomáticos, como informa Pedro Jiménez. China recibe con honores al presidente de Rusia en el palacio conocido como el Gran Salón del Pueblo en Beijing, junto a la plaza de Tiananmen, donde se escucharon los himnos de ambos países. Xi Jinping y Vladimir Putin se han reunido más de 40 veces, la última hace apenas 6 meses. Pero este es el primer encuentro desde que Putin asumió su 5º periodo de gobierno, que lo tendrá al frente de la Federación Rusa hasta 2030. Él, al igual que el mandatario chino, han reformado las constituciones para poder mantenerse más tiempo en el poder. Se cumplen además 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia, y han firmado una declaración para profundizar su asociación estratégica que incluye cooperación en varios campos. Xi Jinping dijo que seguirán consolidando una relación como buenos vecinos, buenos amigos y buenos socios. En cuestiones militares y sobre la invasión rusa en Ucrania, el presidente chino habló de una solución política que pase por una conferencia reconocida por las partes en conflicto para reanudar el diálogo, pero no presiona a Rusia para que detenga los ataques. En ese contexto, China sigue abasteciendo a Moscú de componentes claves para la producción de armas, y las compras de gas y petróleo impulsan la economía de Rusia. Putin celebró que los negocios bilaterales sigan expandiéndose. Llegaron el año pasado al equivalente a 240.000 millones de dólares, aunque dependen cada vez menos de la moneda estadounidense, ya que el 90% de las transacciones comerciales fueron hechas en rublos y yuanes. Han declarado también que la colaboración energética, incluido el campo nuclear, es un sector prioritario en la interacción entre China y Rusia. El gobierno de Francia declaró estado de emergencia en Nueva Caledonia, un territorio francés en el Pacífico Sur, tras disturbios que dejan 4 muertos. La violencia se desató por una reforma para otorgar derechos electorales a los franceses que viven en las islas. Las calles de Nouméa, capital de las islas de Nueva Caledonia, están llenas de autos y edificios quemados y el aeropuerto permanece cerrado. Los enfrentamientos armados entre manifestantes y policías iniciaron el lunes y dejan hasta ahora 4 muertos, entre ellos un agente de la policía. El caos se desató luego de que el Parlamento francés votara a favor de una propuesta para cambiar la Constitución de Nueva Caledonia, con el fin de dar un derecho al voto a los residentes franceses que viven en las islas, quienes hasta ahora no pueden sufragar en los comicios locales. En el archipiélago hay 271.000 habitantes, de los cuales el 27% son europeos, principalmente de Francia. Esto desató la ira de las comunidades indígenas, que durante años se han mostrado a favor de la independencia,
Pero con la reforma electoral aseguran que el gobierno francés busca consolidar su dominio sobre el archipiélago. Francia declaró este miércoles estado de emergencia. 1.800 policías fueron enviados desde Europa para establecer el orden y 500 agentes adicionales llegarán en las próximas horas. Nueva Caledonia, como territorio francés de ultramar, ha realizado 3 referéndums por la independencia desde 2018 y las 3 veces se ha impuesto el no por un estrecho margen. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que ayer fue víctima de un atentado con arma de fuego, permanece en condición crítica pero estable en una sala de cuidados intensivos. El gobernante fue emboscado por un activista opuesto a sus políticas a la salida de un encuentro con miembros del partido. El atacante de 71 años está detenido y es procesado por intento de homicidio. Y en Argelia encuentran vivo a un hombre que desapareció hace 27 años. El caso ocurrió en la ciudad de Yelfa, cuando Omar bin Omran fue hallado en un corral para ovejas cubierto de paja en la propiedad de su vecino, un hombre de 61 años que ahora está bajo custodia policial. Omar desapareció a los 17 años cuando iba a la escuela. Su hallazgo se dio luego de que su captor discutiera con un familiar, quien como venganza hizo pública la información de que mantenía a una persona cautiva. La familia de Omar, al enterarse, asaltó la casa junto con una turba y lo liberó. Los detalles del caso siguen bajo investigación. Aunque la interconexión aérea en Ecuador ha aumentado, aún falta mucho para llegar a los niveles de Colombia o Costa Rica. Según expertos, hay retos como mejorar la infraestructura, generar demanda turística y también atraer más aerolíneas con costos menores. Luis Alfredo Zúñiga amplía estas propuestas. En Cuenca se llevó a cabo por primera vez el Airport Day, que reunió a representantes internacionales de la aviación. Durante el evento, se resaltó un incremento del 23% en la transportación de pasajeros vía aérea en Ecuador. Son 326 frecuencias internacionales, con 15 aerolíneas que viajan hacia 18 destinos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo también aplaudió el crecimiento, pero deja claro que son cifras muy lejanas a las de otros países de la región. No tienen el mismo nivel de conectividad que un aeropuerto como el de Bogotá, por ser obviamente un hub. El caso de Costa Rica es un aeropuerto que tiene 7 u 8 vuelos transatlánticos a los 7 u 8 hubs más importantes de Europa. Ecuador tiene 2 aeropuertos internacionales, en Guayaquil y Quito. Colombia cuenta con 13, siendo El Dorado en Bogotá el principal, con vuelos hacia 100 destinos, tanto internos como del exterior. Que Ecuador cuente con su propio aeropuerto hub es algo que aún suena a utopía. No tener una aerolínea nacional aleja más la posibilidad de pensar en un hub. Ecuair cerró sus operaciones en 2023. La falta de demanda fue el principal problema y para cambiar esa realidad, expertos extranjeros señalaron que Ecuador debe trabajar en el turismo. Como el desarrollo en la infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura, los servicios de navegación aérea, simplificar la velocidad desde que una aerolínea tiene un interés de operar en el Ecuador hasta que lo hace realidad. Aumentar el número de acuerdos de cielos abiertos es otro desafío, según los expertos consultados por Televistazo. El presidente Daniel Noboa se refirió al proveedor de los alimentos en las cárceles, La Fatoría, y dijo que investiga a esa empresa por su supuesta relación comercial con una proveedora de agua embotellada perteneciente a la esposa de alias Fito, algo que el abogado de la compañía desmiente, como lo informa ABC Granja. Nuevamente el presidente Daniel Noboa se refirió al proveedor de los alimentos en las cárceles y justificó por qué su gobierno presentó un pedido para que la Fiscalía General del Estado investigue a La Fatoría. Y un proveedor de agua de esta compañía era una compañía que se llama Queen Water S.A., que es de la esposa de Fito, la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados del país. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Queen Water S.A., con sede en Manta, en la provincia de Manabí, tiene como gerente general a Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de Adolfo Macías alias Fito. La Fatoría jamás le ha comprado ni siquiera una botella de agua
a esa empresa. El presidente de la República tiene control sobre el servicio de rentas internas. Le toma 10 minutos pedirle al director de rentas internas que determine si hay alguna factura, porque hay cruce de información, entre esta compañía y la factoría. La factoría ha sido proveedor del sistema de atención a privados de libertad SNAI y del Ministerio de Educación. Sus representantes le reclaman al gobierno el pago de $30 millones desde enero por la comida entregada a los presos. Según campaña, al momento permanecen en 10 cárceles y alimentan a 12.500 reos de Guayaquil. Hace 2 semanas el gobierno pidió a la Fiscalía investigar si la factoría participó en la corrupción carcelaria y si, en ese contexto, cometió delitos. Mientras tanto, en las cárceles que ya no tienen proveedor de alimentos, se gestiona la donación de productos que son cocinados por los mismos reos. Por ejemplo, en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, se tiene stock para un mes. En las otras 24 cárceles se desconoce qué está ocurriendo porque el SNAI sigue sin contestar. Los presos por extorsión, testaferrismo y reclutamiento de niños y adolescentes para delitos, entre otros, tendrán que cumplir sus sentencias completas, no tendrán beneficios. Eso lo incluye el presidente de la República en las reformas enviadas a la Asamblea Nacional, cumpliendo con el mandato popular de la consulta del 21 de abril. Patricio Díaz tiene un informe. Los vacunadores no podrán acceder a beneficios penitenciarios y tendrán que cumplir toda su pena. Así se decidió en la consulta popular y ese es uno de los ilícitos que el presidente incluyó en el proyecto de ley, que dispone que los sentenciados por delitos graves no puedan recibir ninguna reducción de penas. Hasta ahora, esa prohibición existe para algo más de 20 delitos, entre ellos asesinato, sicariato, femicidio, cohecho, concusión y peculado. Con la victoria del sí en la pregunta 3 de la consulta popular, el presidente incluyó otros 12. Están, por ejemplo, extorsión, secuestro extorsivo, tenencia no autorizada de armas, financiamiento de terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, testaferrismo, tráfico de influencias. El proyecto también menciona la minería ilegal y la producción de drogas. Los responsables de esos delitos no podrán acogerse a los beneficios que rigen actualmente, como salir tras cumplir el 80% de la pena o el 60% usando un dispositivo de vigilancia electrónica. En el proyecto de ley que la Asamblea tiene que analizar en los próximos 58 días, se justifica esta acción por la alta reincidencia en delitos. 10.937 personas detenidas han estado 2 veces o más en los centros de rehabilitación social, según el censo carcelario. Violencia, la estela imparable. Policías y agentes de tránsito fueron detenidos en Manabí, mientras que en Santa Elena las autoridades capturaron a 13 integrantes de los choneros. Merlín Ochoa con los detalles de estos últimos operativos. En la provincia de Santa Elena fueron aprehendidos 13 integrantes del grupo terrorista Los Choneros. Se los acusa de los delitos de microtráfico, sicariato, tenencia de armas y extorsión. Los 18 allanamientos se realizaron en los 3 cantones de la provincia, Santa Elena, Libertad y Salinas. 8 de los 13 capturados tienen antecedentes penales. Entre las evidencias hay armas, 7 granadas, casi 1.000 cartuchos, droga y dinero. Según la policía, también extorsionaban a pescadores y a personas que se dedicaban a la usura. En Manabí, la Fiscalía y Policía ejecutaron un operativo por asociación ilícita tras 7 meses de investigaciones. Hay 16 detenidos, 10 de ellos policías en servicio activo, además 2 agentes de la Comisión de Tránsito en funciones y 4 conductores de grúas. De acuerdo a las investigaciones, ellos simulaban operativos en las vías para retener vehículos por contravenciones de tránsito. En coordinación con propietarios de grúas, trasladaban los automotores a los patios de retención vehicular, pero a cambio de dinero devolvían los carros sin orden judicial. Los allanamientos se dieron en los cantones de Portoviejo, Chone, Pedernales y Bolívar.
En otro caso, en Manabí, los agentes encontraron varios sacos con explosivos de alto impacto en una casa del cantón San Vicente. Como evidencia presentaron 600 tacos de dinamita, cápsulas fulminantes, municiones, granadas, revólveres y placas de vehículos reportados como robados. Argentina expulsó a 10 ecuatorianos vinculados a la red del narcotraficante prófugo Adolfo Macías, alias Fito, según el gobierno de Javier Milei. Se trata del tercer caso en ese país de nexos con el cabecilla de los choneros. Argentina expulsó a 10 ecuatorianos relacionados con Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, según información del gobierno de Javier Milei. El portavoz presidencial de la Casa Rosada, Manuel Adorni, informó sobre las condiciones en que fueron detenidos los ecuatorianos junto a otras personas que pertenecen, según ellos, a esa red. La Policía Federal expulsó del país a 12 inmigrantes ilegales, 10 ecuatorianos, un brasileño y un colombiano que tenían vínculos con el narcoterrorista ecuatoriano Fito Macías. Los inmigrantes ilegales fueron descubiertos por Gendarmería Nacional y estaban escondidos dentro de un camión en la provincia de Córdoba, en Totoral. Argentina no reveló la identidad de los expulsados. Fuentes oficiales en Ecuador señalaron que están revisando la información entregada por ese país para establecer los nexos con la organización criminal de alias Fito, uno de los delincuentes más buscados por la policía, tras su fuga de la cárcel regional de Guayaquil en diciembre de 2023. Se trata de la tercera expulsión de personas vinculadas a Adolfo Macías. Ya habían sido expulsados familiares de Macías, además de sus abogados. Esto es parte de la limpieza del narcoterrorismo que estamos haciendo en la Argentina. En enero fueron deportadas 8 personas de su círculo cercano en un avión de la Fuerza Aérea de Argentina. El 2 de mayo también 2 abogados que permanecían en Córdoba, encargados de los intereses económicos de la familia del narcotraficante, según el gobierno argentino. 4 encapuchados interceptaron y mataron a un médico en el Empalme, en Guayas, este martes. Los delincuentes fueron ya incluidos en el plan de recompensas. El crimen ocurrió en el conocido Triángulo de la Muerte, donde delinquen 2 organizaciones criminales. Merlin Ochoa explica el nivel de riesgo en esa zona. La policía tiene nuevas pistas sobre el asesinato del doctor José Steven Aguirre Giler, de 25 años. Por segunda vez lo intentaron secuestrar, se opuso y lo mataron el martes pasado. Ya fueron identificados los 4 hombres encapuchados que lo abordaron en un carro. Uno de ellos le disparó en el hombro, pero la bala cruzó al tórax. La policía los incluyó en el plan de recompensas que incluye hasta $5 millones por información que permita su captura. Quienes tengan datos deben llamar al 131. El médico fue asesinado en el conocido Triángulo de la Muerte, conformado por Buena Fe y Quevedo en Los Ríos y el Empalme en Guayas, un triángulo de 36 kilómetros donde operan los lobos y choneros. Las víctimas son transportistas de carga pesada y doctores, profesores y contratistas públicos en las zonas rurales. Las investigaciones determinan que estos 2 grupos terroristas en ese sector no se dedican al narcotráfico, sino al secuestro, extorsión y robos. Los delitos los cometen mayoritariamente en las carreteras interprovinciales, por donde al día circulan 20.000 carros. Las horas más conflictivas son desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. La Corte del Guayas negó la pretensión de más de 1.700 empleados de SELEC que buscaban ser parte del contrato colectivo. Según el Ministerio de Energía, esa decisión judicial evitó un costo de $250 millones para la Corporación Eléctrica del Ecuador. Francisco Garcés precisa por qué se tomó esa decisión. La Corte del Guayas negó la acción de protección presentada por el Comité de Empresa de SELEC, que buscaba que 1.756 empleados de la Corporación Eléctrica del Ecuador también tengan los beneficios del contrato colectivo. Con la decisión judicial, SELEC se evita el pago de $250 millones. SELEC es la dueña del 98% de las plantas generadoras de energía. Tiene 4.233 empleados y de ellos 2.477 se rigen bajo el Código del Trabajo y son beneficiarios del contrato colectivo.
Pero con una acción de protección, la Central de Trabajadores intentó extender los beneficios a los 1.756 funcionarios administrativos que se rigen por la Ley de Servicio Público. Entre esos beneficios constan el aumento de sueldo del 1% por cada hijo menor, permisos sin cargo a vacaciones, bonificaciones de hasta 300 salarios por despido, incrementos de sueldo por cada año de trabajo y almuerzos gratuitos. La demanda contemplaba que estos beneficios sean retroactivos desde el 2010. Para el gobierno, el fallo de la Corte, notificado el lunes pasado, es una victoria en medio de la crisis eléctrica. El ministro de Energía, Roberto Luque, identificó a los sindicatos del sector eléctrico y sus beneficios como una de las causas de la crisis. La salud financiera de las empresas públicas tiene que ser un factor predominante para poder salir de esta crisis. Y esa salud financiera no va a ser con un tema de unos contratos que son leoninos para el Estado, son insostenibles en el corto plazo y que se amparan en acciones judiciales que nos dejan sin generación eléctrica. El gobierno trabaja, según dijo, para modificar otros contratos como el de CENEL, que ha costado $588 millones desde el 2018. Cuesta alrededor de $800.000 a $1 millón instalar 1 megavatio. Pudimos haber instalado casi 580 megavatios que ahora han sido pagados en temas de contratos colectivos. Ese contrato permite que los sueldos se dupliquen o tripliquen según el caso. Por eso ahí se paga el sueldo público más alto de $13.500 mensuales. La Corte Constitucional ordenó la recuperación de $22 millones con los que se indemnizó a reclamantes de un predio rural. Se pagó con bonos, por lo que el Banco Central los bloqueó. Además, declaró negligencia y manifiesta también sospecha de prevaricato sobre 3 jueces de la provincia de Los Ríos. La sentencia de la Corte Constitucional no deja títere con cabeza y podría constituirse en referente de acción contra las prácticas judiciales corruptas. Este alto tribunal dispuso al Ministerio de Finanzas que recupere $22.242.000 que se pagó como reparación por el supuesto despojo de un terreno de 3.200 hectáreas en 1985. La sentencia de la Corte además señala que hubo negligencia manifiesta de un juez de primera instancia y de 2 jueces de sala de la Corte Provincial de Los Ríos. Por ello, dispuso a la Fiscalía que investigue un posible prevaricato y al Consejo de la Judicatura investigar por abuso del derecho a la abogada de los litigantes. Detrás de esta sentencia hay una historia. Resulta que los hermanos Bucarán Aivas, a través de un habeas data, lograron que se resuelva un derecho de propiedad. Primero en un juzgado penal de Quevedo y luego en la sala de la Corte Provincial de Los Ríos. En esas instancias se dispuso el pago de una indemnización que fue valorada posteriormente en más de $22 millones. Y en diciembre del año pasado, el Ministerio de Finanzas canceló esos valores con bonos del Estado. Esos bonos fueron vendidos y ahora que la Corte Constitucional dispuso la recuperación de esos recursos, están bloqueados temporalmente esos títulos. Por ello, las bolsas de valores de Guayaquil y Quito han reaccionado señalando que la resolución de la Corte Constitucional pone en riesgo el mercado de valores. Nada han dicho sobre el perjuicio que supone que acciones ilegítimas y corruptas avalen un mal uso de los recursos públicos y de los instrumentos bursátiles. No han condenado esas conductas, no todavía. La Asamblea Nacional negó la reducción de la edad de los embajadores de 35 a 30 años como lo promovía el oficialismo. La reforma fue incluida en los cambios a la Ley de Movilidad Humana y coincide con la posibilidad que analizaba el Ejecutivo de que la nueva embajadora en Estados Unidos sea Soledad Peña, quien no cumple con ese requisito. Patricio Díaz estuvo en la sesión. El oficialismo no pudo bajar la edad mínima de los embajadores. 66 asambleístas votaron en contra de esa posibilidad, incluida por ADN en las reformas a la Ley de Movilidad Humana. 10 se abstuvieron. El bloque de gobierno buscaba que se puedan nombrar embajadores a quienes tengan como mínimo 30 años y no 35 como hasta hoy. Pero Construye, el correísmo y algunos independientes no permitieron que eso se apruebe. El cambio legal coincide con la aspiración del régimen de postular como embajadora de Ecuador en Estados Unidos a la encargada de negocios en ese país, Soledad Peña, quien no llega aún a los 35 años. Este
fue uno de los cuestionamientos. Esta reforma no tiene que ser dirigida para alguien que quiera ocupar el cargo en la actualidad. Pensemos en lo que va a suceder en el futuro y la representación que tienen que tener nuestros migrantes a través de esas autoridades. En el oficialismo negaron que esa propuesta esté dirigida a favorecer a alguien en particular. Sin embargo, recordaron que el texto aprobado pasa al Ejecutivo para que incluya sus observaciones. El presidente Daniel Noboa tiene la posibilidad de vetar esta ley de manera parcial o total y esperaremos pues que él insista en esta propuesta para apoyar a los jóvenes, que es una decisión estrictamente del presidente. Y si el presidente insiste, en la Asamblea se requieren 92 votos para ratificar el texto. Respaldo que no se podrá conseguir sin el Partido Social Cristiano, que apoya la reforma del oficialismo, y entre ambos suman 50 legisladores. Si bien la Asamblea negó el cambio en la edad de los embajadores, sí aprobó otras reformas a la Ley de Movilidad Humana, como la obligación del Estado de encontrar mecanismos para facilitar el envío y recepción de remesas de los ecuatorianos en el exterior. También el envío de bienes con exención de aranceles y beneficios para quienes retornan al país, como acceso a créditos preferenciales. En Tungurahua se llevó adelante el evento de Shark Tank negociando con tiburones como parte del cuarto Foro Nacional de Turismo Fonatur, y en el que participaron 6 emprendedores que buscaron el apoyo de los empresarios para hacer realidad sus proyectos turísticos. Más detalles con Fabián Villa. Con los bailes típicos de la sierra se dio la bienvenida a 120 operadores y emprendedores turísticos de todo el país que llegaron hasta Tungurahua para el cuarto Foro Nacional de Turismo, Fonatur 2024. Uno de los eventos que más llamó la atención fue el Shark Tank, negociando con tiburones, donde los emprendedores se colocan al frente de empresarios y dan a conocer sus productos en busca de apoyo y financiamiento para seguir con sus proyectos turísticos. Fueron 4 los empresarios nacionales que escucharon con atención las propuestas de los participantes. Uno de los indicadores claves es que tengan ganancias, pues así reducen riesgos de perder su inversión. Vengo a buscar proyectos que tengan un desarrollo sostenible, que se puedan generar a largo plazo y que realmente sean rentables, porque somos empresarios y una de las misiones también es que sean rentables. Los 6 emprendedores fueron escogidos de entre 120 participantes a escala nacional. En 30 minutos debían mostrar que su propuesta era rentable. Liz Mazón, gerente de Viajaris, presentó su propuesta Ecuador Me Gusta, que consistía en crear un proyecto para fortalecer al país como destino para extranjeros. Luego de la negociación, consiguió $40,000 de inversión, que será devuelta en 6 meses. El plan es invertir en creadores de contenido internacionales para que promuevan y promocionen el Ecuador, y además con su comunidad nos garanticen la visita de 2 grupos de turistas durante un año. La experiencia de vivir la Diablada Pillareña durante los 365 días del año también fue otro de los proyectos que obtuvo apoyo, usando el dinero para marketing y colorida vestimenta. Lo que vamos a proponer es que por el 30% de participación de la empresa, ellos aporten una cantidad de $48,000 para poder desarrollar todo lo que viene de las nuevas experiencias en Casa Cultural del Pacto. El próximo evento de este tipo será en Manta. La fecha aún no ha sido confirmada. Danza flamenca, un concierto infantil y exposiciones fotográficas son parte de las actividades culturales para este fin de semana en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con los principales eventos. Diálogos. Se titula la presentación de danza de Guayaquil Flamenca y el grupo Influencias. Durante 1 hora y media, 7 artistas en escena se comunicarán mediante los ritmos amalgamados y binarios del tradicional flamenco, dirigidos por Camila Valdivieso y María Antonieta Ochoa. La presentación será en el espacio cultural Casal Catalá, ubicada en Urdesa, este sábado 18 de mayo a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Con el concierto Guaguacuna del Coro Infantil de la Fundación Teatro Nacional Sucre y el grupo de niños Pingulleros de Alangasí, se homenajea al patrimonio cultural inmaterial del pingullo, la flauta de bambú de los Andes, que antiguamente se hacía con hueso de venado o de cóndor. Será el 18 de mayo en el Teatro México a las 4 de la tarde. La entrada es gratuita.
y se repetirá el 19 de mayo en la iglesia matriz de Alangasí. La muestra fotográfica Agua y Cielo de la artista Sonia Pacheco fue inaugurada en el Salón del Pueblo Efraín Jara Hidrobo de la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay en Cuenca. Está compuesta por 30 fotografías distribuidas en 2 salas. El mensaje de la exposición es demostrar la esencia de la naturaleza en estos 2 elementos. Estará abierta al público de martes a sábado hasta el 15 de junio. La entrada es gratuita. El premio Mariano Aguilera a la trayectoria artística fue otorgado a María Teresa García. Ella es fotógrafa y referente de la escena cultural ecuatoriana por 40 años. Además, escogieron 10 ganadores en otras categorías. La gala será mañana, como nos cuenta Vanessa Robles. Esta foto se denomina El Patio de Reunión, de la serie El Otro Sangolquí. Esta otra fue denominada The Eye, pertenece a la serie Paisajes Construidos. La lente es de la serie Pandemia o Contra la Pared. Son cientos de fotografías capturadas por María Teresa García desde 1980, cuando inició su trayectoria. Oriunda de Sangolquí y primera fotógrafa contemporánea del Ecuador, según la Fundación Museos de la Ciudad. Ella es la ganadora del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera por su trayectoria artística, que incluye un reconocimiento económico de $40.000 y la producción de una exposición antológica en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. En la categoría Premio Nuevo Mariano, hubo 10 ganadores del país en 5 modalidades: creación artística, investigación, prácticas curatoriales, nuevas pedagogías del arte, edición y publicación. Todos recibirán 10 becas de $20.000 cada una para desarrollar proyectos culturales en sus ciudades. El jurado fue integrado por artistas de Cuba, Bolivia y Ecuador. En esta ocasión, la gala de premiación, que se realiza cada 2 años, será el 17 de mayo en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. En total, postularon 346 artistas. Según el INAMI, las lluvias intensas continuarán la madrugada de este viernes 17 de mayo. Principalmente en las provincias de la Sierra y Amazonía en el norte del país, aunque no se descarta que lleguen a otros territorios en las próximas horas. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco, para hablar del dengue en Ecuador y de la nueva vacuna. También el asambleísta Jaime Moreno Félix, proponente del juicio político a la ex ministra de Energía Andrea Arrobo. Él ha culminado una investigación sobre la crisis energética en el país. Los esperamos a las 5:55 de la mañana con más noticias en Televistazo. Buenas noches.